que es el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo afectó, según tu opinión, a México, a Latinoamérica en general? Hay que entender primero un proceso de acumulación global. Y cuando de alguna manera este modelo de bienestar de este sistema capitalista colapsa y en los 70s, 80s, 90s el gran capital se lanza para acelerar esa acumulación, inician procesos donde los gobiernos tienen que ajustar la estructura económica de sus países para que la empresa privada, para que el interés privado pudiera encargarse de todo lo que antes el Estado se encargaba. Entonces empieza a desmantelar. Empieza entonces lo que llamamos el modelo neoliberal. Los estados empiezan a abrir sus fronteras, empiezan a modificar sus estructuras, y eso pasa también en Europa poco a poco, más tarde. Primero empieza en la periferia del capitalismo y después se va acercando al centro del capitalismo, a las mismas políticas. Cambiar la constitución, entregar el agua a la iniciativa privada, entregar la energía eléctrica, el petróleo, el gas, la educación, y convirtiendo todo en negocio en ese proceso de acumulación, ¿no? Y buscando obviamente un discurso que lo justificara, la libertad, el comercio, y quien se opusiera a eso está bloqueando el desarrollo, ¿no? Y en ese marco se hicieron los tratados de libre comercio. Cabe señalar que a nivel mundial, en el 95, cuando se forma la OMC, la Organización Mundial del Comercio, pues las grandes potencias en el mundo de alguna manera querían meter a todos los países, a todo el mundo en una misma canasta, condiciones y reglas comerciales. Se vino abajo eso. En el 99 la batalla de Seattle no permitió que eso sucediera. Algunos gobiernos se opusieron, el movimiento social se opuso. En aquel tiempo el discurso era fuera los alimentos de la OMC, fuera el agua de la OMC, no puede ser mercancía. La OMC pretendía que todo fuera mercancía, como un acuerdo de libre comercio global. Y fue bien difícil lograrlo, no lo lograron. Y entonces cada uno de los bloques económicos se fue a su territorio a hacer su propio proceso. La Unión Europea por su lado, los asiáticos por otro, y Estados Unidos en América Latina proponiendo el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que entre el 2000 y el 2005 fue una lucha continental fabulosa, con la lucha también del Foro Social Mundial. Se logró derrocar el ALCA como un tratado de libre comercio global, continental. El siguiente paso fue tratados de libre comercio bilaterales, y ahí lo lograron. El movimiento social no pudimos resistir contra eso, no pudimos generar una estrategia común. Cada país empezó a llevar procesos de libre comercio con Estados Unidos, pues logrando lo que en el ALCA no se pudo y en la OMC no se pudo, pero lo lograron bilateralmente, tarde o temprano lo lograron. Y todos los tratados de libre comercio se juntan, todos los tratados de libre comercio se relacionan, se vinculan. Lograron entonces que cada uno de los gobiernos abriera sus fronteras, quitara subsidios, privatizara todas sus empresas, servicios, eliminara aranceles a la importación, exportación, modificara la constitución, entregara todo a la iniciativa privada. Pues eso fue generando un despojo terrible. A partir del 2000, América Latina se levanta con una fuerza y una resistencia impresionante. Actualmente todos los países de América Latina tienen tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Japón, con Asia, con China, con Estados Unidos, con Canadá. Pero esa resistencia sí logró detener muchos proyectos extractivistas. Queremos de América Latina un territorio para extraer los recursos que necesitamos para la acumulación. Es un extractivismo voraz. Pero cuando hablamos de extractivismo no solamente nos referimos al petróleo, al gas, no solamente al oro, la plata, los minerales, que a la medida que avanza la tecnología descubren un mineral que ahora antes no era importante y que ahora sí lo es, y cambia la geopolítica en el continente.
Necesitamos el agua, la palma de aceite, toda la industria y los megaproyectos requieren grandes cantidades de agua. Entonces el agua y la energía son como el centro de la disputa para la extracción de diversos megaproyectos. Porque también por megaproyectos entendemos las plantaciones de soja, las grandes plantaciones de palma de aceite, de maíz transgénico, que no solamente es la apropiación de grandes cantidades de territorio, sino de extracción de agua. No se están llevando a Europa, a Estados Unidos, la fruta de la palma de aceite, se están llevando millones de litros de agua que implicó extraer de los territorios para lograr esa plantación. Entonces, la extracción de mano de obra, la extracción también del futuro de los pueblos, de la gente que se vio desplazado, empobrecido, y que genera entonces una migración increíble, que después Europa y Estados Unidos dicen hay que generar muros y barreras para contener la pobreza que nosotros mismos hemos generado. En ese sentido, la resistencia ha sido tan fuerte y fue tan fuerte en la década del 2000 en América Latina que los tratados de libre comercio tuvieron que elaborar otros mecanismos para proteger y garantizar la acumulación de capital. Y los tratados de libre comercio se fueron perfeccionando. Los tratados de libre comercio fueron mejorando y fueron avanzando. Fueron logrando que los gobiernos ya no tuvieran el control constitucionalmente de su soberanía, de sus alimentos, de su salud, del agua. Y darle poder más a los bancos, darle más poder a las empresas. La corrupción, obviamente, como un virus, se extendió por todos lados. Y uno dice, ¡ay, estos gobiernos de América Latina tan corruptos! Sí, pero detrás de cada corrupto hay un corruptor. Y son las grandes transnacionales que llegan con millones de dólares o de euros a ofrecer a los diputados, a los congresos, que corrompen autoridades agrarias, campesinas, indígenas, para llevarse concesiones, para contratar sicarios para matar y asesinar y desplazar a la gente que se opone, porque son millones los que están ahí en juego, o sea, no es cualquier cosa. Pero la resistencia fue muy fuerte. Y por ello el siguiente paso que hicieron fue, pues entonces criminalicemos a los que se mueven. Ya no le llamemos derechos humanos. Veamos cómo justificamos en los argumentos, en este imaginario social, político, para que quien se movilice esté en contra del desarrollo, esté en contra de la paz, del empleo, esté en contra del beneficio del desarrollo limpio, que esté, vamos a inventar que la minería es desarrollo limpio, inventemos que las grandes represas es energía limpia, desarrollo limpio, que la inversión es desarrollo para los pueblos, que eso es empleo. Quien está en contra de eso son criminales. Y lo que antaño fue entonces la movilización social pacífica como un derecho, ahora ya es bloqueo al desarrollo, ahora ya es terrorismo, ahora ya es en contra de los planes de desarrollo del gobierno, ahora ya es secuestro. Si tú bloqueas una calle, todos los gobiernos de América Latina modificaron el Código Penal, todos. Increíble. Para poder justificar en términos legales la represión, la criminalización ya tipificada, para poder detener al movimiento que cerraba una carretera a la Shell, a la Repsol, a la Texaco, a la gasera, para llevarse los productos al puerto a costa de los pueblos empobrecidos, desplazados, enfermos de cáncer, que les quitaron su vivienda, que no fueron indemnizados ni siquiera.
Y otro elemento fundamental que también incluyeron los tratados de libre comercio entonces fue algo increíble, la expropiación indirecta. Ya no es la acción directa gubernamental que expropia, como ha sucedido, y sucedió en Argentina o en Bolivia, en Venezuela o en otros países que detuvieron a una empresa transnacional por violar derechos humanos o por no cumplir ciertas normativas ambientales, ya de por sí laxas, y que decidieron expulsarla, porque la población se movilizó. Lo que reclaman entonces ahora es que esa movilización es una manera del gobierno de expropiarme, de expropiar a mi empresa transnacional una concesión que ya me ha sido otorgada legalmente. Yo, empresa, te demando, porque en el marco de lo que hemos acordado, de tener un libre comercio, que ni es comercio, es una rapiña, y que tampoco es libre, ni tampoco es un tratado, es una imposición que hacen a los gobiernos para poder extraer de los territorios. Ellos, justificando esto, pues han criminalizado. Con esto legalizan toda esta represión bajo los argumentos de los tratados de libre comercio. Lo que está en disputa en América Latina son los territorios. Todo megaproyecto implica gran apropiación de territorio. Tren transísmico, tren Maya, gasoductos, oleoductos, geotermia, minas. Una mina de oro gasta 1 a 3 millones de litros de agua cada hora para lixiviar el oro. Parques industriales, plantaciones de monocultivo de soja, de palma, de maíz transgénico, puertos, aeropuertos, canales secos, granjas de cerdos, de pollos, que generan precisamente estos virus que nos van a acabar con el planeta. O sea, todos estos megaproyectos implican grandes extensiones de tierra, mucha extracción de mano de obra, extracción de agua, extracción de todo.